por qué escribimos el libro este? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado, al final de cuentas, cómo hacer para motivar al personal? ¿Alguien tiene gestión de personal? Sí, sí, gestión de personal, sí, sí, vale, perfecto. Yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado, al final de cuentas, cómo hacer para motivar al personal, ¿no? Les voy a decir la verdad, o sea, la idea mía nunca fue dedicarme a la gestión de personal y mucho menos para hostelería. Al final de cuentas, la gestión de personal para hostelería yo creo que casi es lo que me hace salir literalmente de la hostelería. Déjenme que les ponga un poquito en contexto, porque yo creo que aunque nos conocemos, estas historias no las conocen. Yo empecé a trabajar en el 2004 en un restaurante y lo que más me chocó cuando empecé a trabajar en la hostelería era la forma en que se trataba o se maltrataba al personal. O sea, acá hay algún otro que trabajó en el 2004 en hostelería y sabe que, o sea, incluso había insultos, gritos, o sea, no me encajaba la forma, pero bueno, yo dije, voy a estar un tiempito nada más, que es lo que pensamos todos cuando empezamos en hostelería, estoy un tiempo, después me voy y seguro que encuentro otra cosa mejor. 4 años más tarde yo seguía de paso por la hostelería y no solo eso, sino me he enganchado bastante al sector, he estudiado dirección de restaurantes, cocina internacional, recursos humanos y todo lo que podía estudiar al final de cuentas con el objetivo de cambiar este aspecto al final de cuentas del tema de la gestión de personal. ¿Por qué? Porque como yo era más listo que nadie, el día de mañana cuando yo quedara encargado, iba a tratar bien a la gente y la gente iba a venir siempre en hora, no le iba a tener que estar repitiendo las cosas, iban a venir con el uniforme planchado, iban a hacer extras sin que se lo pidieran, mira, se parten todos porque saben cómo terminó, ¿no? O sea, eso al final de cuentas terminó muy mal. Cada uno hacía lo que quería, cuando quería y cómo quería. Así que bueno, me pasé un poco al otro plan, ¿no? Me puse un plan pesadilla en la cocina y venga gritos para un lado y venga mala hostia, pero también sabemos cómo funciona eso, ¿no? Y al final de cuentas termina en un estrés continuo, en los servicios que se hacen interminables, la rotación se dispara muchísimo y el gasto de personal obviamente se hace insoportable al final de cuentas para el restaurante. 4 años entre poli bueno y entre poli malo, hasta que al final me saturé. Y ahí fue cuando dije, mira, que lo haga otro. Yo esto ya no lo hago más. Yo sinceramente no me quiero dedicar a esto porque este sector de verdad es muy, muy, muy complicado. Gestionar un restaurante no era complicado. Lo que realmente era complicado, si quieres acá tienes un asiento, porque dicen que de ayer... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si quieres te puedes sentar acá, que si no se escucha bien de ahí. Bueno, gestionar un restaurante no era complicado, pero gestionar el personal era imposible. De verdad que el tema de la gestión de personal era bastante complicado. Así que lo que hice fue renunciar con la idea de buscar un trabajo en cualquier cosa menos en la hostelería. Cuidado que esto yo creo que le ha pasado a mucha gente buena dentro del sector. Pero mientras encontraba algo que realmente me encajara, me fui a trabajar de camarero a un restaurante. A los 3 meses de estar trabajando ahí me dieron 15 días de vacaciones. ¡Wow! Yo alucinaba. Es que como encargado nunca. Y de corrido, olvídate. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, porque en el sector nuestro lo que pasa es que el que está más abajo vive mejor que el que está arriba. Y con los que hemos trabajado planes de formación y todas estas historias lo saben bien. O sea, el que está arriba debería vivir mejor que el que está abajo. Si no, ¿cómo vas a querer crecer en un sector así? ¿Se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Vale. Total, que cuando yo me estaba por ir de vacaciones, casi con un pie afuera, pero encantadísimo, estaba con olor a playa casi, me llama el propietario del restaurante cuando no todos teníamos móviles. ¿Se acuerdan que hace unos 15 años no todo el mundo tenía móvil, no? Y me dice, Santi, espérame, que estoy yendo para ahí y tengo que hablar contigo. Tengo que hablar contigo no tiene nunca una connotación positiva, ¿no? O sea, tu pareja, tengo que hablar contigo, malo, ¿no? Tu mejor amigo, tengo que hablar contigo, malo. Tu hija de 16 años, malo. O sea, al final de cuentas, siempre tiene una connotación negativa. Porque cuando tenemos algo bueno para decir, decimos, tengo algo bueno que contarte, o lo contamos directamente. Entonces yo ya me quedé ahí y empecé a hacerme un poco la cabeza y dije, bueno, seguro que ahora cuando venga me va a decir que no me puedo ir de vacaciones porque alguien se dio de baja, porque alguien renunció, ¿sí o no? Porque juega al Madrid, porque hay fiestas en el pueblo, ¿no? O sea, porque en hostelería siempre pasa algo. Y siempre perjudica, por regla general, a la persona que mejor trabaja. Así que yo esperé a la persona esta, cuando llegó, nos sentamos a hablar y lo que me dice es que quería que yo me quedara encargado del restaurante. Me descolocó. Ahí me dejó sin... Y, vale, no sé, sí, no, bueno, no sé. Yo te iba a decir que no a todo, pero no sé, ahora igual me lo pienso. Pero yo siempre con los objetivos claros digo, ¿qué te parece si me voy 15 días de vacaciones? Que era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y a la vuelta lo discutimos. Así lo hicimos.
Al final de cuentas me fui 15 días de vacaciones, desconecté, descansé y sobre todo leí. Todos los que me conocen saben que habitualmente a mí me gusta mucho leer porque encontrás muchas respuestas de manera rápida y sobre todo te estructura bastante la cabeza a largo plazo. Así que me fui a intentar leer todo lo que había de equipo, de liderazgo, de management, todo lo que podía ir leyendo y todo lo que podía encajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento me hice una pregunta que al final de cuentas sí es verdad que cambió un poco toda la dinámica. Y la pregunta fue, si al final de cuentas el equipo es un resultado de la forma que nosotros tenemos de pensar de la gente y lo que nosotros creemos. Por ejemplo, frases por el estilo de la gente no quiere trabajar, las nuevas generaciones de cristal, la culpa es del Estado, del gobierno, de las ayudas o de lo que sea, ¿vale? Y si al final el equipo, hasta que nosotros no cambiamos, no cambia, eso me dio para pensar y yo a la vuelta decidí aceptar el trabajo, ¿vale? Entonces me puse de nuevo encargado, pero esta vez lo iba a hacer diferente. No me iba a centrar ni en las personas ni en las tareas, me iba a centrar en sistemas. Sistemas que funcionaran de manera correcta, donde cada uno supiera qué es lo que tiene que hacer, donde hubiera una forma de comunicarnos para todos igual y sobre todo donde los medidores y los objetivos fueran de manera clara para todo el mundo y que todo el mundo lo entendiera. No fue fácil, sobre todo al principio, el estructurar todo eso, pero sí que es cierto que el juntar todas estas grandes teorías con toda la parte teórica y práctica que yo había tenido en la hostelería fue lo que nos permitió años más tarde gestionar 60 locales sin estar físicamente en ellos y fue la base de todos los servicios que a día de hoy hacemos en SM4 con los cuales hemos ayudado a cientos y cientos de negocios de hostelería. Por lo cual, volviendo a esta pregunta que nos hacíamos sobre cómo motivar al personal, yo creo que no se puede y ni falta que hace. No se puede y ni falta que hace. Te maté con eso. Porque no se trata de motivar a nadie. La motivación es una cosa que debe venir de adentro. O sea, se trata de organizar y hacer sistemas que funcionen. Estemos nosotros o no estemos nosotros. ¿Sí? Y eso pasa primero por definir qué es lo que queremos. Que la gente no va a hacer las cosas como nosotros queremos, está clarísimo que no las va a hacer como nosotros queremos. Lo que tenemos que definir es si queremos estar 24/7 para que las cosas salgan perfectas, a sabiendas de que nunca van a salir perfectas, o preferimos estructurar, organizar y delegar y entender que la imperfección es una parte del proceso. Y eso empieza por definir qué es lo que queremos. Por eso este libro. Este libro es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando pensaba que no se podía gestionar personal. Este libro es un libro que realmente estructura las grandes teorías del liderazgo bajadas a tierra de una forma práctica para el día a día de la hostelería. Vamos a ver ahora la parte de la estructura. La estructura es muy simple. Hay 4 problemas, hay 4 formas de trabajarlo y hay 5 medidores. Eso es lo que van a encontrar en el libro. Todo va girando en torno a lo mismo. ¿Cuáles son los 4 problemas que tenemos habitualmente con la parte de gestión de personal? De verdad que después de toda la gente con la que hemos trabajado, solo hay 4. Creo que aplicará a todos los sectores, pero en hostelería hay 4. No encontramos el personal, no podemos organizarlo, no podemos hacer que venda o no podemos crear una filosofía de empresa. No hay más. Todo lo que les pase está enmarcado en una de esas partes, seguro, eso seguro. 4 soluciones. Cuando nosotros no encontramos al personal, el problema básico es que tenemos que definir bien qué buscamos y dónde lo encontramos. Como hemos hablado muchas veces con la gente que trabajamos, es verdad que hoy en día, o sea, casi que vos tenés que venderle a la gente una idea para que realmente te la compren. Igual que se la vendés a un cliente. ¿Sí o no? De hecho, muchas veces hemos hablado. Las empresas hoy en día, grandes, básicamente de restauración, si el trabaja con nosotros es una landing de ventas. ¿Por qué yo tengo que trabajar contigo y no con el otro? Sobre todo cuando ahora mismo el personal tiene la sartén por el mango. Entonces, lo primero que tenemos que definir es por qué esa persona tenía que venir a trabajar con nosotros, dónde la encontramos y cómo hacemos que venda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es vender una visión a largo plazo. ¿Vale? La solución al final de cuentas es vender una visión a largo plazo. No tiene sentido que una persona que recién entre le empecemos a preguntar qué le parece lo que hacemos o qué dejamos de hacer, como muchas veces pasa. Lo que tenemos que hacer es, escucha, tú entras aquí y puedes llegar hasta aquí. Eso es lo que tenemos que vender al final de cuentas. Problema número 2. No lo puedo organizar. Hay gente que es verdad que aparte, en el tema de buscar personal, muy lo contrario que piensa todo el mundo, si ustedes reducen al máximo lo que están buscando, es mucho más fácil encontrarlo. Por regla general todos pensamos, mira, aunque llegue una bandeja y hable en español, me doy con un canto en los dientes. Y si está en cocina, el español tampoco es importante, ¿no? Al final de cuentas es un poco la idea que tenemos. Pero cuando abrís tanto el abanico,
no sabes qué es lo que buscas para cada uno de los sitios. Y lo que tenemos que hacer es empezar a encajar piezas, ¿vale? Hoy en día, la parte de recursos humanos, o sea, al final de cuentas, el otro día hablaba con una persona, te la quita la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te quita lo que es un anuncio, que lo hacemos en un clic ahora. Y antes había que estar pensando mucho. Pero no te quita la parte de decir, escucha, ¿y yo qué es lo que estoy buscando? ¿Y por qué tiene que venir a trabajar conmigo? Porque no es igual. Pero una vez que lo tenés definido, lo encontrás mucho más fácil. ¿Cómo lo organizamos? Una vez que lo tenemos encontrado, al final de cuentas, lo que tenemos que es agarrar toda la imagen general, tener en cuenta todo lo que hacemos, organizarlo de una manera y hacer que se repita continuamente. Esto es una parte de entrenamiento del equipo, es repetir continuamente lo mismo. Es empezar a hacer el sistema, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Reducir al máximo los tiempos de formación. No podemos estar 30 días formando a una persona para que el día 31 se vaya, ¿vale? O sea, los tiempos de formación se tienen que recortar al máximo. Se te va el dinero, literalmente en el gasto de personal se te va muchísimo ahí. Siguiente problema, que vendan, ¿vale? Lo hemos encontrado, lo hemos estructurado y ahora necesitamos que vendan. Porque a veces la gente, somos todos simpáticos, pero los objetivos no los alcanzamos, ¿no? ¿Sí o no? A alguien le habrá pasado, ¿no? Nos llevamos todo fenomenal, pero la caja está, está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Básicamente tenemos que empezar a trabajar la parte de relacional del equipo. El equipo vende, si las ventas son un resultado del estado de ánimo del equipo. Se acabó, por lo menos en hostelería. Si no les gustan las ventas que hay, pues revisen qué es lo que está pasando con el equipo. Seguramente haya un conflicto. En el 95% de los casos que hemos trabajado nos ha pasado así. Y una vez que tenemos esa parte estructurada, recién ahí es donde empezamos a trabajar lo que viene a ser una filosofía de empresa, que es la parte que más nos cuesta ahora. Todos estamos con la parte de filosofía de empresa, cómo es una filosofía de empresa, cómo trabaja objetivos, y ni siquiera hemos definido dónde encontramos a la gente, ni cómo hacemos, ni por qué tiene que venir a trabajar con nosotros. Así que al final, 4 problemas, o sea, cómo lo encontramos, cómo lo organizamos, cómo hacemos que venda y cómo creamos una filosofía de empresa. En ese orden lo van a encontrar. Y lo que pueden hacer dentro del libro directamente, si algunos ya saben, mira, mi problema es este, van directamente, cada capítulo debe tener 30 páginas, se leen esa parte y seguramente, o sea, lo van a poder resolver, se los aseguro. Y si no está mi tarjeta, me llaman y me dicen, Santi, no me funciona, no te preocupes que lo hacemos funcionar, ¿vale? O sea, como que me llamo Santiago. Y después 5 medidores. Al final de cuentas, todo esto tiene que repercutir en algún sitio, ¿no? Vale, está todo genial, todos nos llevamos fenomenal, vendemos, lo juntamos, pero ahora, ¿qué hacemos, no? Con todo esto. O sea, hay 5 medidores que realmente, o sea, después de haber trabajado con muchos KPIs dentro de la hostelería, hay 5 medidores que realmente generalizan el 80-85% seguramente de todas las cosas que pasan en un restaurante. Gasto de materia prima, gastos de personal, operaciones, ticket medio y opiniones en Google. Se acabó. Pero antes de terminar, como nosotros cada vez que hacemos charlas intentamos buscar videos y habitualmente caemos en publicidades de Nike, de Apple, de tal. Buscamos un poco la parte esta motivacional. Lógicamente tampoco la encontramos en hostelería. Pero esta vez quisimos hacer algo un poquito diferente, ¿no? Una mejora continua, un pelín por encima, ¿no? Y lo que hicimos básicamente fue hacer un video homenaje, en cierto sentido, a las personas que sí valen la pena para hostelería. A los propietarios con los que trabajamos, que creo que tienen esa forma de pensar. De hecho, cuando escribí esto en particular, dije, ¿cómo es la gente que trabaja con nosotros? Y yo creo que esto refleja bastante cómo es la gente con la que nosotros trabajamos. Vamos a verlo. Les doy un último punto y nos vamos a tomar algo. Están los que se quejan de la falta de personal, los que culpan a la situación, los que creen que nada puede cambiar. Y después están los que, aunque el cansancio pese, siguen adelante. Los que saben que su negocio es un reflejo de ellos. Los que cuando no encuentran la solución, la crean. Sus restaurantes están en las mismas zonas que la competencia. Tienen los mismos proveedores y los mismos clientes. Pero hay algo que los diferencia. Su equipo. No tienen menos problemas que los demás, incluso puede que tengan más. Sin embargo, cada día ponen el foco en lo que pueden controlar. Superan sus propias excusas y marcan su propio camino. Porque saben que su negocio va más allá de los números, del diseño y de las modas. Saben que hay algo por lo cual levantarse cada mañana. Algo que no está escrito en ningún manual y que no se puede copiar. Su forma de acompañar y de creer en las personas que hacen posible cada día un proyecto juntos. Y de hecho creo que nos tenemos que enfocar
realmente en la gente que sí vale la pena, que es el 95% de las personas. El 95% de la gente con la que trabajamos vale la pena. Lo que pasa es que el otro 5% jode mucho y hace más ruido. Básicamente es un poco esa la idea. Pero el 95% de la gente vale la pena. Y creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Creo que es enfocarnos en hacer sistemas, como decíamos al principio, para que la gente que sí vale la pena pueda crecer dentro del sector. Yo creo que si nosotros hacemos eso, el liderazgo va a cambiar, la forma de trabajo va a cambiar y lo que nosotros necesitamos dentro del sector no va a generar ni siquiera un esfuerzo, sino que al final va a ser un resultado inevitable. Muchísimas gracias por todo, chicos. Vamos a tomar algo.